Para esta ocasión voy a mostrarles una aplicación para el uso de la memoria EEPROM, por lo cual voy a utilizar el PIC16F877A. El puerto B lo utilizo como modo de monitoreo para el dato que contiene la memoria EEPROM en cierta dirección. El puerto D lo utilizo como entradas para introducir el dato y ser comparado o para ser escrito. En todo caso se va a leer, el dato que llegue a leer o escribir va a ser en base a lo que exista en el puerto D. El bit del 2 del puerto C me va a permitir el control de la lectura o escritura. El bit 0 del puerto C me va a permitir realizar la acción tanto cuando seleccione este esté en 0 y lo compare con el estado de lectura o escritura, va a realizar una acción, lo cual va a ser encender este pequeño LED o pasar a un estado alto el bit 1 del puerto C. Explicando el código, utilizo el puerto B como salida y los puertos C y D como entrada, a excepción del segundo bit del puerto C, el cual estoy utilizando como salida. La instrucción que me permite leer en la memoria EEPROM es EEPROM read y la dirección. En este caso estoy utilizando la primera dirección de la memoria EEPROM y voy a guardar este dato en una variable llamada path. Va a esperar un pequeño tiempo de 100 milisegundos y va a reflejar este dato en el puerto B. Luego entra un bucle infinito en el que pregunta por el estado del puerto C.0. Cuando se encuentre en 0 y el puerto C.2 esté en 0, va a entrar en modo de lectura, por lo cual va a comparar al puerto D con la dirección que ha sido leída en la EEPROM en un principio. Si el puerto D es idéntico a este dato, entonces el bit 1 del puerto C pasa a estado alto durante 2 segundos y luego de eso pasa a estado bajo. En el caso de que no sea el dato el mismo del puerto D con la contraseña, entonces se va a quedar en estado bajo. Caso contrario de que si el puerto C.0 y el puerto C.2 esté en modo de escritura, la memoria EEPROM va a escribir en la dirección 0 el valor que exista en el puerto D. Va a esperar un pequeño tiempo y va a leer este dato de la dirección 0 y la va a guardar en la variable pass de contraseña para password. Esto va a ser también reflejado en el puerto B para ver que todo para ver que la escritura haya sido correctamente hecha. Ahora ejecutamos la simulación y vemos que todo el puerto D está en 0, el puerto B también está en 0. En el puerto B nos mostraba el dato que se encuentra en la dirección 0 de la memoria EEPROM. En este momento el bit de lectura o escritura se encuentra en modo de lectura, por lo cual al presionar este botón lo que va a hacer es leer el puerto D, compararlo con el valor que hay en la variable password, que es lo que llegó a leer de la primera dirección en la memoria EEPROM. Si estos dos datos son correctos, entonces este LED es el que se va a encender. Y es lo que ocurre en este momento, ya que todo está en 0 y el puerto D también está en 0. Si el puerto D estuviera en 1, entonces este bit no se llegaría a activar para nada, a menos de que cambie este bit a modo escritura y lo escriba en la memoria EEPROM en la primera dirección. Ahora notamos que este dato ha sido correctamente escrito, así que si volvemos al modo de lectura y presionamos el botón, entonces la comparación es correcta, ya que el dato que hay en la memoria EEPROM es igual al dato del puerto D. Si volvemos a cambiar los bits en el puerto D y volvemos a leer el dato del puerto D, no es el mismo que hay en la memoria EEPROM, a menos de que lo volvamos a escribir o sobreescribir ese dato. Pasamos a modo de escritura y presionamos nuestro botón de escritura, entonces, o nuestro botón de acción. Vemos este valor reflejado en el puerto D y podemos proceder a volver a leer el dato.
el cual es correcto. Lo bueno de las memorias EEPROM es que si se corta la corriente o si pasa algo para desactivar al microcontrolador, esta valora en la variable que es guardada en la RAM, la variable password. Lo primero que hace es leer la primera dirección de la memoria EEPROM, por lo que si se llega a cortar la energía o si se detiene el programa, entonces sigue manteniendo ese último valor. Por lo que si lo leemos no corresponde, o como en un principio marcamos que el puerto D estaba en 0, entonces este no es el mismo. Al momento de detener la simulación o quitarle la corriente, si se cierra el programa y se vuelve a abrir la simulación en Proteus, esta variable guardada en la memoria EEPROM se sigue almacenando, sigue retenida en ese espacio de memoria que tiene el microcontrolador. Así que si volvemos a abrir la simulación o volvemos a abrir el programa, mantiene el último dato que le pusimos a la memoria EEPROM y puedes realizar la comparativa correctamente. Espero les sirva de ayuda y sigan visitando mi página web y sigan a mi canal en YouTube. Voy a seguir subiendo más aplicaciones con los microcontroladores y con sus funciones especiales. Gracias.